El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre amado, qué maravilloso es poder estar aquí una vez más. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres digno de ser alabado, porque no hay nadie como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni hay obras que se comparen con tus obras. Tú sigues teniendo el control y sigues sentado en tu trono, señoreando sobre todo lo que existe. Aunque muchas veces veamos que todo a nuestro alrededor es un caos, tú sigues teniendo el control. Porque aún en medio de la tormenta, tú duermes, estás tranquilo, porque ninguna tormenta es más grande que tú. Ni ningún problema es más grande que tú. Damos gracias, Padre amado, por el honor de poder estar aquí una vez más, recibiendo la instrucción tuya a través de tu santa y bendita palabra. Es tu misericordia la que nos sostiene. Es tu gracia, es tu favor el que nos levanta cada mañana. Gracias porque con lazos de amor nos atraes a tu presencia. Gracias porque nos levantas cuando ya no tenemos fuerzas para seguir avanzando. Gracias porque sanas las heridas de nuestro corazón y nos restauras y haces vasijas de honra. Eres maravilloso y nos agrada muchísimo poder compartir contigo este momento. Gracias, porque es una honra grandísima el que tú nos invites cada mañana a recibir ese pan nuestro de cada día. Esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos muestra el camino, que nos direcciona, que nos llena de paz. Gracias, eres bienvenido. Ven, Espíritu Santo, ven y toma el control de este tiempo, el control de nuestras vidas, de todo lo que en este día hagamos y emprendamos. Te pido, amado Dios, que podamos tener nuestro corazón dispuesto para que nada nos robe este momento de intimidad contigo, que no haya nada, absolutamente nada más importante que tú, mi Señor. Tú conoces las luchas que cada uno puede estar viviendo, tú conoces nuestras necesidades, pero por encima de eso, el protagonista, que seas tú. Eres bienvenido, mi Señor. Muchas gracias por cada hijo espiritual que traes, por cada persona que
de diferentes latitudes del mundo acercas en este día para hablar a su corazón. Muchas gracias por la palabra tuya revelada. Gracias por las enseñanzas. Todo es gracias a ti. La gloria es solo tuya. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Aquí hemos venido a honrarte a ti. Hemos venido a exaltarte a ti, el único que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Te amamos. Queremos que lo sepas. Aquí hay un pueblo que te ama con todo su corazón y que disfruta estar en su presencia, Padre amado. Muchísimas gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermosa familia de verdades eternas, muy pero muy buenos días a todos ustedes. Pido a Dios con todo mi corazón que hayan amanecido bien. Valoro ese carácter de siervos y siervas del Señor. Ese carácter de discípulos de Cristo que toman su cruz y le siguen. Cuando uno se imagina a Jesús diciéndole, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Uno dice, bueno, ¿y hacia dónde nos lleva la cruz? La cruz nos lleva a un lugar. Ese lugar es el Monte Calvario. Ese lugar es la muerte. ¡Wow! Tomar la cruz implica ir a la muerte. A la muerte de nuestro viejo hombre. A la muerte del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. El quebrantamiento. Todo eso duele, ¿verdad? Pero al final es imposible que podamos experimentar la resurrección en nuestras vidas si primero no pasamos por la muerte. Y es doloroso. Imaginemos a Jesús, Él toma su cruz, en ella lleva los pecados de todos nosotros. Y la gente lo vitupera, la gente lo humilla, lo escupen, ¿verdad? Empiezan a hablar una cantidad de cosas en contra de Él, a burlarse. Y Jesús va hacia la cruz. Imagínese que usted está en los zapatos de Jesús. Y es usted al que empiezan a injuriar. Y es usted al que empiezan a atacar. Es usted el que empiezan a herir, a escupir. Y usted va a hacer una buena obra por aquellos que lo están escupiendo. A veces uno no logra entender al ser humano. Pero así somos, así somos. Así somos. Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su misericordia. Y a veces le pagamos mal. Y el Señor dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si lo hicieron conmigo, también lo van a hacer contigo. Así que no te preocupes porque tal vez estás viviendo lo mismo que Jesús vivió y estás sintiendo el peso del desprecio, el precio del rechazo y eso causa dolor y causa herida en tu corazón. Pero no te detengas, no te detengas. Jesús se cayó, es verdad, y hay momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más con el peso de las cargas que a diario soportamos. Pero Jesús tomó fuerzas de donde no tenía y avanzó, dándonos ejemplo a nosotros y enseñándonos que a pesar de los obstáculos, que a pesar de las caídas, te tienes que levantar, te tienes que volver a sacudir y tienes que seguir avanzando. No te quedes ahí postrado. El enemigo hace fiesta porque ese es su propósito. El propósito es que tú, frente a todo lo que estás viviendo, desistas. Pero acuérdate lo que hablábamos ayer. Tú no eres lo que el enemigo te dice. Tú no eres lo que las circunstancias te dicen. Tú eres lo que Dios dice en su palabra. Así que levántate. La Biblia dice 7 veces cae el justo y será levantado. Yo no sé si es tu tercera vez, tu cuarta caída, tu quinta. Lo cierto es que el justo también cae. Pero lo importante es saber que Dios no lo deja postrado. Y el Señor me ha enviado en este día a decirte que Él no te dejará postrado. No te rindas, no te desanimes, seca tus lágrimas y mira a aquel que con amor eterno te ha amado y por tanto te ha prolongado su misericordia. Levántate y avanza. Por favor, no te detengas. Que el Señor te dé las fuerzas en este día. A ti que ya habías perdido las fuerzas, pido a Dios con todo mi corazón que sea el Espíritu Santo visitándote hoy y tocándote
y fortaleciéndote y sanando tus heridas para que puedas remontar de nuevo el vuelo. No desistas, no temas, yo te ayudo, te dice el Señor. Adelante, adelante, si lo puedes creer. Dile a Dios, sabes, yo lo creo con todo el corazón y recibo tu palabra. En ella está la vida, seguiré adelante, para atrás ni para coger impulso. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga. Hoy hay una palabra poderosa. Vamos a estar hablando acerca de bienaventurados los que lloran. Wow, dijo Jesús, alguien ha estado llorando en lo secreto de su corazón. Bueno, hoy vamos a entender esto siempre. Ahora nos preparamos para recibir el más rico, exquisito, ungido y bendecido alimento espiritual. Bueno, mi Señor, aquí estamos. Nos dijiste que viniéramos cada día por el pan nuestro de cada día. Y aquí estamos hoy, hambrientos, sedientos, anhelando ser saciados por ti. Ayúdanos a recibir tu palabra y que esa palabra que tú traes hoy pueda dar fruto en mi corazón al 100% y pueda ser revelada y de allí nunca, Señor, se pueda borrar tu palabra. Gracias, habla que tu pueblo escucha, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos con nuestra serie Las Bienaventuranzas que Jesús enseñó. Hoy vamos con la segunda. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Mateo capítulo 5, verso 4. Mateo 5, 4. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos, los que lloran, recibirán consolación. Cuando uno observa detenidamente esta segunda bienaventuranza y se centra en la frase bienaventurados los que lloran, es como si Dios nos estuviera diciendo: felices los infelices. Y cualquiera, al oír esto, podría quedar aún más confundido. ¿Cómo que felices los infelices? ¿Cómo que bienaventurados los que lloran? No, bienaventurados los que ríen. ¿Por qué? ¿Qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo a aquellos que la experimentan? ¿A quién le gusta pasar por momentos de llanto? ¿Cómo puede ser posible que exista dicha en el sufrimiento? Déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuál fue el motivo? Es importante notar que el Señor Jesús expuso sus enseñanzas en un orden determinado. Él no las mencionó al azar. Las bienaventuranzas tienen un orden muy llamativo. Podríamos graficarlas como eslabones de una cadena. Una sigue a otra. También recordemos que ellas describen al creyente, al ciudadano del reino de Dios que descubrió la riqueza de la vida en su pobreza espiritual. En este sentido, si buscamos a Dios de corazón, si nos vaciamos cada día y nos llenamos solo de Él, nuestro corazón se alineará al del Señor. Nuestros deseos serán sus deseos y nuestros propósitos serán los suyos. Es entonces cuando buscaremos con todas las fuerzas de nuestro corazón la santidad, y el pecado que pueda morar en nosotros solo causará dolor a nuestra alma.
por el contexto en el que Jesús comparte esta bienaventuranza, resulta claro que aquellos a quienes se le promete consuelo aquí en esta palabra no son primordialmente los que lloran la pérdida de un ser querido, sino los que lloran la pérdida de su inocencia, la pérdida de su justicia y de su respeto propio. Cristo no se refiere aquí a la aflicción que produce la pérdida de un empleo, o porque no hay nada que comer en la nevera, o por una relación que llegó a su fin, o de algo muy preciado, sino la aflicción que produce el arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es la segunda etapa o segundo grado de bendición espiritual. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo así, otra es lamentarse y llorar por ello. Necesitamos por consiguiente considerar que la vida cristiana, según Jesús, no es solo puro gozo, no es solo pura risa o un constante caminar por un valle de rosas, no. En algunos creyentes parecen imaginar que, especialmente si se encuentran llenos del Espíritu, deben llevar en el rostro una sonrisa perpetua, ser continuamente bullangueros y estar rebosantes de gozo. La verdad es que existen cosas tales como las lágrimas cristianas, y también es verdad que muy pocos de nosotros las lloramos. Lo sucedido con Pedro, al negar a Jesús, nos grafica esta bienaventuranza. Cuando él había negado a Jesús en 3 ocasiones, dice la palabra que lloró amargamente. Lloró amargamente. Fue confrontado su pecado y no pudo resistir quebrantarse por lo que había hecho. A ese lloro es al que se refiere Jesús en esta bienaventuranza. Lucas, capítulo 22, verso 62, dice lo siguiente. Lucas, capítulo 22, verso 62. Dice la palabra del Señor: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar. Y Pedro decía: no te voy a negar. Y yo estoy seguro que Pedro estaba convencido. Pero cuando el momento de la prueba llegó, le dijeron: habla como ellos. No, yo no he estado con ellos. Estaba con Jesús. Yo no conozco a Jesús. En 3 ocasiones negó a Jesús. Y cuando Jesús va pasando por aquel lugar, de seguro se queda mirando a Pedro, pero no se le queda mirando y diciendo: me las vas a pagar, ingrato. No. Jesús le mira con ojos de amor, y esa mirada de amor taladró lo profundo del corazón de Pedro, y él se acordó de lo que Jesús le había dicho. En ese instante, él lloró amargamente por haberle fallado a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Al estudiar este relato, confieso que siento una profunda compasión por Pedro. Hay tantos de nosotros que nos parecemos a él. Prometemos al Señor lealtad, expresamos categóricamente nuestra determinación de tener valor, declaramos, y a veces aún en público, que pase lo que pase, Señor, haremos lo justo, defenderemos la causa de la rectitud y seremos sinceros, tanto con nosotros mismos, con los demás, como con los demás. Entonces comienzan a acumularse las presiones, las que a veces son presiones sociales, a veces son deseos personales, otras veces son falsas ambiciones, y así se va debilitando nuestra voluntad. Se atenúa la disciplina y se produce la capitulación.
Como consecuencia, viene enseguida el remordimiento. Yo sé que les ha pasado, a mí me ha pasado. Al que sigue en el acusarse a uno mismo, y amargas lágrimas de pesar brotan de nuestros ojos. Considero que otra clase de tragedia que produce lágrimas es la de las personas que ambicionan mucho y logran poco. Se sienten frustrados al final. Sus motivos son nobles, las ambiciones que proclaman son dignas de admiración y su capacidad es grande, mas su disciplina es débil. Sucumben a la indolencia y la falta de esfuerzo les quita la voluntad. A propósito, recuerdo la historia de un señor que era miembro de una iglesia. Se había titulado en una gran universidad y su potencial no tenía límites. De joven, teniendo a su haber una excelente preparación académica y grandes oportunidades, soñó un día con alcanzar las estrellas y emprendió el rumbo en pos de ellas. En la empresa en la que trabajaba en aquellos años fue ascendiendo de un cargo a otro, cada uno de los cuales le presentaba mejores y mejores oportunidades que el anterior. A los pocos años, este hombre se encontraba en el escalón más alto de la empresa. Sin embargo, esos ascensos le llevaron a entrar en el círculo de los cócteles. No tuvo resistencia, al igual que muchos otros no la tienen, y se volvió alcohólico, víctima de un vicio que fue incapaz de dominar. Buscó ayuda, pero era demasiado orgulloso y no pudo disciplinarse para acatar el régimen que le impusieron los que trataron de ayudarle. Cayó como una estrella fugaz, consumiéndose trágicamente y desapareciendo en la noche. Pregunté por él a varios amigos y por último me enteré de la verdad de su trágico final. El que había comenzado con tan elevadas aspiraciones y un talento admirable, había muerto en la más absoluta miseria, en una callejuela de los barrios más bajos de una de las ciudades más importantes de su país. Él se había sentido seguro de su fortaleza y de su capacidad de alcanzar su potencial, pero contravino a esa capacidad. Y no me cabe duda de que, al ir las sombras de su fracaso envolviéndole cada vez más y más, este hombre debió haber llorado amargamente, anhelando ser como antes. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Otro caso es el de un hombre que tenía un vicio del cigarrillo, quien oró para recibir fortaleza en aquellos primeros años de caminar con Dios. Y el Señor dio respuesta a su oración y le dio poder para vencer ese hábito. Acudió a Dios y vivió con un regocijo que hasta entonces no había conocido. Sin embargo, con el paso del tiempo, las presiones sociales y familiares completaron en su contra. Y ocurrió que su mira se empañó y cedió a sus deseos. El humo del tabaco comenzó a seducirle de nuevo. Al cabo de unos años, volví a verle y conversamos de los viejos y los mejores tiempos que había conocido. Y este hombre lloró amargamente. Culpó de su caída a cuanto se le ocurrió, pero no reconoció que fueron sus propias decisiones las que lo llevaron a esa condición tan lamentable, infectados sus pulmones con cáncer. Y así podría seguir contándoles de personas que comienzan con objetivos nobles y que luego disminuyen la marcha, o de los que son fuertes al comenzar y débiles al terminar. En el juego de la vida, muchos son los que aluden a un delantero, pasan a un defensa
y esquivan hasta el portero. Mas cuando llegan frente al arco, que ya no tiene arquero, lanzan el balón afuera de la red. Se sienten inclinados a vivir para sí, rechazando sus instintos generosos, ambicionando posesiones también materiales, y pasando la vida encerrados en su egocentrismo, sin inspiración, sin compartir talento ni fe con los demás. Este es el lamento y las lágrimas de aquellos que con sus labios profesan amor por el Señor y su obra, y después, ya sea a viva voz o en silencio, lo niegan. Volviendo a la historia, Pedro, después de haber negado a Jesús, él no lloraba, porque ahora Jesús no le tendría más en cuenta para ser parte de su equipo de apóstoles. Por eso no lloraba. Él tampoco lloraba porque nunca más volvería a caminar sobre las aguas, o porque tendría que volver a su oficio de pescador. No, él derramaba sus lágrimas por haber fallado a Dios. Lloró amargamente. El mismo Jesús, dice la Biblia, lloró por los pecados de otros, por sus amargas consecuencias en juicio y muerte, y la ciudad penitente que lo recibiría. Miremos el libro de Lucas, por favor. Capítulo 19, versos 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44, dice la Biblia: Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre ella, diciendo, mire lo que decía Jesús mientras lloraba: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, y Jesús lloraba diciendo esto. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y Jesús lloraba. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y lloraba. A esas lágrimas se refería Jesús cuando decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero no solo llora por su nación, también al ver la angustia de quienes ama. Miremos Juan capítulo 11, verso 34 al 35. Juan 11, 34 al 35. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? Lázaro llevaba 4 días de muerto. A Jesús lo habían invitado para que viniera y sanara a su amigo, pero Jesús se demoró, y cuando llegó llevaba 4 días ya de muerto. Cuando Jesús llega, Marta y María le dicen a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, la culpa de lo que le pasó a mi hermano es tuya. Sin embargo, en el verso 34 y 35 de Juan 11, dice la palabra: y dijo, Jesús les dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el verso 35, creo que el más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Durante este episodio, Jesús llora después de ver llorar a los que ama. Él no está llorando porque Lázaro había muerto, porque él sabía muy bien que lo resucitaría. ¿Por qué lloraba Jesús entonces? Él lloraba también al ver la incredulidad de las hermanas de Lázaro. Estas lágrimas de Jesús nos recuerdan el amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos e hijas adoptivos.
nos muestran estas lágrimas. ¿Cuánto sufre Jesús al vernos sufrir? Jesús muestra su verdadera compasión y Él llora ante el dolor de sus amigos. ¿Qué te hace dudar que también llora por lo que te está pasando a ti? También llora. Jesús, cuando resucita a Lázaro de entre los muertos, transforma esas lágrimas de tristeza de Marta y María en lágrimas de gozo, en lágrimas de alegría. Ellas estaban llorando porque su hermano estaba muerto. Pero esas lágrimas de un momento a otro cambiaron, ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gozo. Eran lágrimas de alegría porque su hermano había vuelto a la vida. Déjame decirte algo que Dios pone en mi corazón bien fuerte hoy. Escucha. Lo que hoy te está haciendo llorar es lo mismo que mañana te hará a Dios glorificar. Lo mismo que hoy te hace llorar será lo mismo que mañana te hará reír. Lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Mientras la tristeza embarga tu corazón, porque tus ojos están viendo como Marta y María que ya nada se puede hacer. Su hermano llevaba 4 días de muerto. Tal vez lo que está muerto en tu vida son tus finanzas. Yo no sé si sea tu matrimonio o es lo que está pasando al interior de tu hogar. Y ves que tu hogar ya no tiene solución. Huele mal. Eso es lo que tú estás mirando. Dios lo que está mirando es que eso que estás viviendo es sencillamente una oportunidad preciosa para Dios obrar un milagro de resurrección. Y esas lágrimas de tristeza que hoy derraman tus ojos, Dios, de aquí a muy poco, las convertirá en lágrimas, pero de alegría, y lágrimas de gozo. Así que no te detengas ni pierdas la fe. El lloro del cual habló Jesús no es un lloro egoísta. No es llorar porque hay una necesidad que no ha sido satisfecha, sino llorar por compasión, llorar por haber ofendido a Dios. Entonces esta bienaventuranza al creyente quebrantado por el pecado cobra vida. No solo mi pecado, sino por el pecado que me rodea, el pecado de mi nación, el pecado de mi ciudad, el pecado de mi familia, el pecado de mi barrio. Cuando mi corazón llora por el pecado, soy dichoso, pues Dios me consolará, ya que Él perdona al quebrantado del corazón, dice la palabra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. David, después de haber fallado a Dios, adulteró y mandó asesinar a un hombre. Sus manos estaban manchadas de sangre. David lloraba por haberle fallado a Dios y compuso el Salmo 51. Lo puede leer, pero solo me voy a centrar en el verso 17. Ese Salmo 51 es el arrepentimiento de un corazón dolido por haber fallado a Dios. Y extractamos de ese Salmo 51 el verso 17. Decía David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Era su oración. Ojo, dije al quebrantado, corazón quebrantado. Note que no es llorar por remordimiento, sino por causa de un genuino arrepentimiento. Te fallé, mi Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cada vez que meditamos en este versículo, deberíamos recordar cuándo fue la última vez que lloramos por haber pecado. Tal vez recordemos alguna situación personal en particular. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? O por el pecado de tus hijos que tú los estás viendo por lo que ellos hacen. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y derramaste tus lágrimas por el pecado de tu cónyuge? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tus lágrimas por el pecado de tu nación? Señor, haz algo por Colombia. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por Colombia? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de tu barrio? ¿Por el pecado de tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de tu familia? ¿Cuándo? A veces tenemos tan naturalizado pecar. Es normal que acercarnos a Dios para pedir perdón es algo sin importancia. Yo lo que necesito es que Dios me bendiga, pero pedir perdón ¿de qué? ¿Por qué llorar? Es el problema de Colombia. El narcotráfico es el problema de Colombia. Las bandas criminales y todo lo que está pasando con los jóvenes, eso es problema de Colombia, no mío. Mi problema es una bendición. Yo no quiero más. También estamos tan acostumbrados a ver el pecado en nuestra familia, en el barrio o en la ciudad. Tan acostumbrados que nos suplicamos perdón a Dios, como lo hizo Abraham cuando los ángeles iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Este hombre suplicaba: por favor, tengan misericordia. ¿Qué tal que hay 50 justos? ¿Qué tal que hay 20, 10? Él intercedía. Él lloraba por su nación. ¿Cuánto hace que nos suplicamos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos? No miramos el problema, es que Él es el culpable. ¿Has orado por él? ¿Has derramado lágrimas al Señor por él? No. Pero el pobre en espíritu, al ver su condición y descubrir la santidad de su Señor, como consecuencia inevitable llora. Al ser confrontado con su naturaleza pecaminosa, como decía Isaías: ¡ay de mí! Llora por arrepentimiento y por el dolor de haber al pecador lejos de Dios. Que en este día nuestra oración sea como la del salmista David: examíname, oh Dios. Te pregunto, ¿por quién estarías dispuesto en este día a derramar tu corazón delante de Dios? La Biblia dice que Dios estuvo buscando a un hombre que se colocara en la brecha para interceder a favor de su pueblo, para que gimiera, y no halló ninguno. La gente está ocupada en otras cosas. En la palabra de Dios quedó registrada la tristeza que hay en el corazón de Dios por el pecado de su pueblo. Miremos Jeremías capítulo 8, verso 18 al 22. Y muchas veces uno le pregunta a las personas: ¿usted cómo se imagina entrando a la presencia de Dios? No, yo me lo imagino así, un momento bonito, Dios me dice cosas bonitas y Él me bendice. No, sepa usted qué es lo que ocurre cuando usted entra a la presencia de Dios. Escuche lo que pasa cuando usted entra al lugar íntimo, porque muchas veces ni siquiera entramos a la presencia de Dios. Pero cuando usted entra a lo íntimo de Dios y se acerca a Él verdaderamente de corazón, lo que va a escuchar es esto:
Esto es lo que Dios siente. Este es el latir de su corazón por nosotros, su pueblo. Jeremías 8. Jeremías 8, 18. Jeremías 8, 18 al 22. Esto es lo que hay en el corazón de Dios. Y cada vez que usted entra a este lugar va a escuchar lo mismo. Mire lo que hay en el corazón de Dios. Jeremías 8. Dios hablando. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí, dice Dios. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ilusorias, ajenas? No pasó la siega y terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y dice el verso 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Wow. En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel estaba en apostasía. ¿Qué es eso de apostasía? Renuncia que hace una persona de su creencia religiosa, en este caso de Dios, no de una religión. Eso duró de hecho varios años. Y los escritos de muchos de los profetas son, en muchos casos, por no decir la mayoría, plegarias para que el pueblo se volviera y se arrepintiera, por advertencia del juicio venidero. Y afortunadamente el pueblo de Dios no respondió a esas advertencias. Leyendo algunos de los registros de Jeremías y Oseas, nos demostrarán la gran tristeza y aflicción que le causó a Dios esto. Puede que suene sorprendente a nuestros oídos, ya que muchos implícita o explícitamente tienen dificultades para asociar a Dios con sentimientos que tenemos en las situaciones que nos pasan también a nosotros. Bien, la palabra de Dios nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Y también nos demuestra que podemos poner a Dios contento, complacido, molesto o triste. Si pensamos que nuestro comportamiento no tiene efecto en el corazón de Dios, sino que solo agrega algunos puntos en nuestra contra o a nuestro favor, entonces estamos totalmente equivocados, porque Dios siente. Podemos poner a Dios feliz o triste. Todo depende de nuestro comportamiento. En el caso de los israelitas del tiempo de Jeremías y Oseas, podemos ver que habían herido el corazón de Dios seriamente. En este texto de Jeremías que acabamos de leer, vemos cómo Dios derrama su corazón revelando el efecto del comportamiento rebelde que su pueblo había provocado en su corazón. No es Jeremías, es Dios quien expresa los sentimientos que hay en su corazón. Es a Dios al que provocaron su ira con sus imágenes de talla, con sus esculturas de yeso. Y él quería dejarlos y llorar día y noche, porque no le conocían. Dios estaba terriblemente triste por el pecado de su pueblo. Y Dios se pone triste cuando usted y yo pecamos. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4, 30. Dice la palabra. Voy a leer desde el 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra vulgar o grosera, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, si no vas a hablar para edificar, mejor cierra la boca.
Y dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, esa palabra contristar es, no lo entristezcáis. El Espíritu Santo se entristece cuando te ve hablando de la manera como hablas. O cuando estás pecando, el Espíritu de Dios puede entristecerse. Dios se pone triste y llora cuando lo rechazamos. Llora cuando voluntariamente nos desviamos de su camino para andar en otro lado debido a pasiones personales y ambiciones. Cuando en lugar de postrarnos ante Él y decir que se haga, mi Señor, tu voluntad y no la mía, continuamos descuidadamente y sin temor de Él, Él llora. El Espíritu de Dios no es indiferente, sino que siempre se pone triste en tales casos. Nosotros también deberíamos llorar por el mal que existe en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros ser indiferentes a todo lo que está pasando en el mundo y no doblar nuestras rodillas para pedir clemencia? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar, como lo hicieron los hombres piadosos de tiempos bíblicos. Miremos Salmos 119, 136. Miren estos hombres. Salmo 119, 136. Miren estos hombres. Ríos de agua descendieron por mis ojos, porque no guardaban tu ley. Esos eran los hombres del tiempo bíblico. Lloraban porque la gente no escuchaba la palabra de Dios. Ríos de agua brotaban por sus ojos. A esas personas es a las que Dios está dirigiendo su mensaje. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran porque la gente no quiere recibir el mensaje. Lloraban. Ezequiel oyó que se describía al pueblo fiel de Dios como los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mire Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Mire lo que dice la Biblia. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Ponle una marca. Yo quiero que tú hagas una distinción, que haya una diferencia para saber quiénes son verdaderos siervos fieles míos. Los voy a identificar por la marca que hay en su frente. ¿Y por qué vas a colocarle la marca en sus frentes? Porque ellos gimen, porque ellos claman por el pueblo. Y el apóstol Pablo escribió refiriéndose a los falsos maestros que perturbaban las iglesias de su época. En Filipenses 3:18 lo siguiente. Filipenses 3:18. Decía el apóstol, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, decía Pablo. Sin embargo, no son solo los pecados de otros los que deberían causarnos lágrimas. Tenemos también nuestros propios pecados por los cuales llorar. ¿Los pecados que hemos cometido alguna vez nos han causado dolor? Bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice el Señor, recibirán consolación. Termino con esto. Nada pone a Dios más contento que las lágrimas de un genuino arrepentimiento. Así que hoy vamos a decirle al Señor, Padre, aquí están nuestras vidas delante de ti.
Qué bueno es recibir tu palabra ungida por tu Espíritu Santo, porque tu palabra penetra hasta romper los tuétanos y las coyunturas y nos hace entender cosas que creíamos ya habíamos superado. ¿Hace cuánto ya no lloramos por nuestros pecados? Porque el corazón se ha encallecido. El corazón se ha endurecido. Y vemos tan normal hacer cosas que antes nos confrontaban, nos causaban indignación y nos hacían volver a ti arrepentidos. Y con el paso del tiempo el corazón se ha vuelto a endurecer otra vez. Por eso tú profetizaste. En aquellos días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y quitaré ese corazón de piedra. Y colocaré un corazón de carne. Tener un corazón de piedra es tener un corazón duro. El corazón duro ya no siente. Por eso ya no somos sensibles a lo que pasa en nuestra nación. Solo podemos decir: Dios, haz algo. Pero ya no hay sensibilidad para clamar por lo que estamos viendo que está pasando con nuestros hijos, por el pecado de nuestras familias, por el pecado de nuestra nación, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Cambia este corazón endurecido, amado Dios, y danos un corazón de carne que pueda ser sensible, no solo a nuestro pecado, sino al pecado de nuestra nación, amado Dios. Ayúdanos a ser compasivos, a ser misericordiosos, a postrarnos delante de ti, no de manera egoísta, no solo a pedir que tú suplas nuestras necesidades, porque eso es egoísmo, sino a clamar por los otros, a pedir por los desamparados, por los desvalidos, por aquellos que no te conocen. Amado, ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, ten misericordia de nuestros hogares, de nuestros hijos. Ten misericordia. Gracias por tu bendita palabra, amado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Gracias, amado. Gracias por esta palabra. Escríbela con tu propio puño y letra en nuestro corazón, para que nunca se nos olvide. Coloca esa marca en la frente de aquellos que claman por su nación. Coloca tu marca en la frente en este día por aquellos que claman por el pecado de tu pueblo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dijo Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Jesús. Pido a Dios con todo mi corazón. 317-427-0754 es nuestro número de WhatsApp. Si quieres tener un contacto cercano con nosotros, aquí estamos para servirle siempre. O si desea ser parte de nuestro listado de difusión, 317-427-0754. Pido a Dios que en este día su bendición nunca falte, que le vaya delante de usted y que le bendiga de una manera sobreabundante. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681.
Verdades eternas, detalles que edifican. Verdades